Hablar de una definición de comedia musical sería dedicarle mucho tiempo porque es un género que permanentemente está en evolución. Pero si tuviéramos que definirlo desde lo más llano, podemos decir que es la forma teatral en la que el lenguaje hablado se continúa con un lenguaje cantado y a su vez con un lenguaje del movimiento. Todo a partir de la música. La comedia musical podríamos definirla como contar una historia teatralmente a través de canciones. Lo que sí te puedo decir que el punto de inflexión de la comedia musical norteamericana fue en 1927 cuando se estrenó Showboat, que la estrenó uno de los grandes productores de Broadway en ese momento, que era Florence Ziegfeld, que se dedicaba a hacer revistas. Y encontró que en la comedia musical se podía contar, a través del lenguaje de la comedia musical se podía contar algo más, no solamente una comedia, es decir, una pequeña historia para hacer reír, sino que se podía profundizar mucho más. Bueno, después cuando la comedia musical empezó a profundizarse mucho más en Nueva York, ahí empezó a cruzar el océano. Creo que el teatro musical trasciende Broadway o Londres porque es digamos, por lo tremendamente efectivo que es a nivel visual, a nivel musical, es decir, es un espectáculo mega completo. Es decir, uno va a ver un musical y ves cantantes, ves bailarines, ves actores, ves escenografías, vestuarios, música en vivo, luces. Es decir, hoy en día con la posibilidad de la tecnología también. Si hasta hace algún tiempo los amantes del género esperaban anualmente la comedia musical de Cibrián Mahler, bueno, en los años 30, 40 y 50 todos esperaban la comedia musical de Ivo Pelay y Francisco Canaro. Fueron dos de los grandes hacedores del género en nuestro país. Siento que el ser hacedor de teatro musical hoy en Argentina tiene una doble mirada. Algo que tiene que ver con una producción muy grande y con el tiempo de montaje que tenés para hacerlo. El teatro musical necesita figuras para sostenerse. Necesita a alguien que comercialmente sea el llamador. A veces solamente con poner una figura no alcanza. Yo soy los que consideran que el contenido, una frase recontra archimega clichada, es el rey. Si vos tenés una buena obra de teatro musical, la gente va a ir. Pero a mí me ha pasado que vengo del teatro alternativo, que cada vez que han ido a ver obras mías como La Parca Alicia, Gira La Farruca, en su momento no sé cómo decirlo, obras, ponele, rupturistas, che, esto si lo llevamos a Calle Corrientes y ponemos a tal actor, la rompe. Le digo, no, pero llevemos esto con los actores que están. Y no, pues no va a ir nadie porque no los conoce nadie. ¡Pum! Piña, apagón, nueva escena. Acá en Argentina se consumía muchísimo cine musical. Entonces, bueno, empezaban a tomarse cositas y cada comedia musical nueva que se estrenaba en el año, porque hablamos de estas compañías que hacían una comedia musical por año. Producir musicales vale 2 o 3 veces lo que vale una obra de texto, tranquilo, así en un abrir y cerrar de ojos gastaste el doble o el triple, con entradas muchas veces en precios similares, y sin una cultura de consumo del género como hay en otros países. Entonces, yo siempre digo que, digamos, que cada productor que decide llevar adelante un espectáculo de teatro musical es un valiente. Ante todo es un valiente, porque tiene va con más las de perder que las de ganar. Un debate muy del momento es ¿por qué no se pueden hacer grandes producciones extranjeras, digamos, de origen norteamericano o inglés en Argentina? Hay varias razones. Primero, que donde hay un país en una crisis tremenda económica como la que estamos viviendo en la Argentina, y no dan los números. Es decir, para que un productor pueda recuperar lo que se invierte en una obra de teatro musical con más de 20 y pico de personas en escena
y más de 20 y pico, 30 y pico atrás trabajando, y deberían cobrar una entrada de aproximadamente 3.000, 4.000 pesos para poder recuperar solamente. Por lo tanto, no se hace viable. Siempre hay productores que tienen ganas de apostar y de a lo mejor tener un título así en cartel te da jerarquía y te das como un gusto y no te importa perder porque total estás ganando con otras. La gente que va al teatro es la clase media que puede bancar una entrada de teatro. No va el que no cobra 35, 40 lucas por mes. No va. Vos venís acá, traes una obra de Broadway acá. Entonces el productor dice, a ver, dame la calculadora. No, en un mes la ensayamos y ¿cómo en un mes? Sí, boludo, porque en un mes tengo un prorrateo y meto en un mes lo que si lo meto en 2 meses son 600 lucas. Pero lo meto en un mes y son 300. Y no te puedo ensayar una obra en un mes. Vamos a hacerlo. Estrenó, piña. Una mierda. No hay tiempo porque no hay plata. O lo haces con tiempo o lo haces con plata. Ahora, cuando tenés la plata no tenés tiempo, porque tenés la plata para 1 mes y medio de ensayo, 2 meses de ensayo, pero no puedes ensayar 4, 5, 6 meses como hacen allá. El género musical es menospreciado por... Ahora ya no tanto, Al principio era, hasta hace unos años estaba muy subestimado por los estudiosos del género. Es decir, yo que me considero un estudioso del teatro en general, tengo una biblioteca repleta de libros de historia del teatro donde no se menciona un solo título de una comedia musical. Y desde 1920 hasta esta época no se paran de hacer obras de teatro musical. Lo que tiene Broadway que no tiene nuestro país es industria. Broadway tiene una industria de 100 años o más de 100 años, 120 años tranquilamente, de teatro frente a una cantidad muy menor acá. Tal vez sí ha habido musicales durante el tiempo, pero lo que se diría la industria del teatro musical tiene apenas 30 años en nuestro país, o poco más, poco menos, podemos discutirlo, pero la realidad es que hay una industria, hay una costumbre de consumir teatro musical, porque el teatro musical en Estados Unidos no se hace solamente en Broadway, sino que se hace en todo el país, y la gente lo consume en todo el país, en las giras, se hacen producciones locales. De hecho, los musicales se prueban en varias ciudades, en San Francisco, en Los Ángeles, en esto, en lo otro, antes de llegar a Broadway. O sea, hay una industria alrededor de eso que permite que la gente se dedique profesionalmente. Lo que quiere decir que no se dedican a otra, digamos, no es como acá que los chicos que hacen comedia musical tienen muchas veces que tener otros trabajos para poder cumplir con sus necesidades, sino que es gente que se dedica pura y exclusivamente a eso, tal vez no tiene la necesidad de dedicarse a otra cosa. Tienen 14 millones de espectadores por año en teatro, o sea, en el ámbito de Broadway van 14 millones de personas por año a ver teatro, de las cuales 11 van a ver musicales. Da un promedio de 230.000 personas que van por semana a consumir teatro musical, con entradas en dólares. Entonces, que son tal vez, no te digo el mismo precio, pero uno en verde y uno en rocas, pero más o menos. Es decir, porque está muy apoyado por el turismo. O sea, hay toda una rueda que es muy difícil de reproducir en nuestro país y aún con todas las contras que tenemos en nuestro país se produce muchísimo teatro musical. Ven, Jonathan, acércate a mí. Aquí está la condesa, Ronnie El actor tiene la necesidad de laburar, el artista tiene necesidad de laburar. Y yo creo que esa gran cantidad de obras de teatro musical hicieron que muchos dijeran, pará, ¿acá qué se está haciendo? ¿Quién puede cuestionar una obra como Los Monstruos en su valor? ¿Quién puede cuestionar una obra como Casi Normales en su valor? Y así te puedo hacer una lista larguísima de títulos.
Entonces creo que de a poco empezaron a perderle a tenerle más respeto los sabiondos de turno. Y en cuanto al público, y se sigue habiendo alguna subestimación, por esto que te digo de que es una convención el decir cantando, el decir actuando. Nosotros no andamos por la vida cantando y bailando. Si te lo pones a pensar desde lo intelectual, ahora si te lo pones a pensar en los hechos, sí que andamos por la vida cantando. Si vas a la cancha, tus emociones no son suficientes para hablar y comentar el partido con tu compañero, te subís a la silla y empezás a gritar y a cantar. Si vas a un mitin político, no alcanza la discusión verbal, te pones a cantar. Y así te puedo dar un montón de ejemplos. ¿Cómo se naturaliza esa forma de decir de otro modo, de decir a través de la música con verdad? Entonces, en cuanto los espectáculos empiezan a contar con más verdad, es cuando el espectador empieza a perderle cada vez más miedo, empieza a valorar un poco más al género. El productor que hace musicales los hace porque los necesita hacer, porque les encanta, porque, digamos, necesita llevar eso que es una maravilla adelante. Y bueno, muchas veces con un altísimo riesgo, o en el gran porcentaje de los casos con un altísimo riesgo, y a veces con resultados positivos y a veces no. El teatro musical es deseo, es como, no puedo creer lo que me está pasando. Ahora, cuando llega ese beso, tal vez te puedes desilusionar. Pero tal vez es para toda la vida. Bueno.